Muy bien, vamos a continuar con el curso de SQL y vamos a hablar ahora sobre la integridad de los datos. ¿Qué es la integridad de los datos en las bases de datos? Bueno, si nosotros tenemos una integridad de los datos es porque seguimos algunos de las siguientes buenas prácticas, que son tener buenas relaciones. En este caso, las relaciones entre tablas tienen un porqué y están bien estructuradas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener una tabla de clientes que estos clientes realizan compras. Entonces, para eso vamos a tener que almacenar las compras en otra tabla. Obviamente estas entidades deben de tener una relación que las una, porque las compras existen si hay clientes y estos clientes tienen que hacer las compras. Entonces toda la información que hagamos debe ser guardada en distintas tablas, lo que nos lleva al la segunda propiedad de cómo nosotros podemos tener una buena integridad de los datos, que es que los datos son únicamente de la entidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener en una tabla, esto después lo vamos a ver bien, nosotros podemos tener en una tabla datos del cliente, pero nosotros también podríamos guardar, por ejemplo, las compras dentro de esta tabla de clientes, lo cual no sería algo muy lógico porque si nosotros, por ejemplo, guardamos datos de las ventas en la tabla de clientes, por ejemplo, tenemos Juan compró tantas cosas el día tal, ok, bueno, aquí ya tenemos esto, ¿no? Pero si por ejemplo nosotros queremos, si Juan vuelve a comprar, pues volvemos a repetir otra vez la información porque tenemos que ponerle Juan compró, ahora este otro día, estas otras cosas. Entonces estamos repitiendo mucho la información. Por eso separamos en dos tablas. En una tabla guardamos a los clientes y en la otra guardamos las compras. Y eso es lo que nos lleva al tercer punto que te estoy mostrando aquí en pantalla, que es que los datos no deben de ser redundantes o repetidos, que era lo que te mencionaba. Si estamos repitiendo muchas veces el nombre de alguien, o en este caso estamos repitiendo muchas veces un atributo que es de una misma entidad, entonces no estamos teniendo un buen diseño de base de datos, por lo que nuestra integridad de datos es mala. Posteriormente vamos a continuar hablando sobre los esquemas de datos, antes de pasar más a profundidad con la integridad de datos. Y bueno, ¿qué es un esquema de datos en bases de datos? Un esquema de datos lo podemos entender como la forma en cómo estructuramos la información. Existen 3 esquemas de datos y cada uno es para distintas cosas. Vamos a hablar del primero, que es el esquema conceptual. Cuando nosotros como desarrolladores de bases de datos estamos trabajando con un problema, debemos de saber quiénes son los actores que van a trabajar en dicho problema. Volvamos al ejemplo anterior. Estábamos hablando de una tienda. En este caso, supongamos que es una tienda comercial. Nuestra tienda comercial va a atender a clientes. Ok, ya tenemos una tabla, tenemos un actor. Entonces nuestro actor se va a ver reflejado en una tabla después. Pero tenemos un actor que son los clientes. Bueno, ¿qué van a hacer esos clientes? Comprar. Entonces ya tenemos otro actor que son las compras. Estas compras después las vamos a guardar en este caso como una tabla. Ahora bien, si seguimos pensando un poco más en cómo podemos extraer a nivel conceptual las cosas, podemos encontrar que también podemos guardar productos. ¿Por qué? Porque los productos se relacionan con las compras. ¿Qué compran los clientes? Pues productos. Otro actor que podríamos identificar es los empleados, por ejemplo, de la tienda. Los empleados que se encargan del inventariado, porque también podríamos definirlos por área. Podrían ser los cajeros, los de inventariado, los que se encargan de vigilar, en este caso los guardias, y así como cualquier otro tipo de rol que exista en una tienda comercial. Por eso definimos nosotros el modelo conceptual como el nivel más alto, es decir, el nivel más simple en cómo entendemos las relaciones entre las entidades. Ahora bien, vamos a pasar al esquema lógico. Recordemos que el conceptual es simplemente definir los actores. En este caso, el modelo lógico
trabaja los datos a mayor detalle en comparación al conceptual. Este mayor detalle no se basa mucho en qué lenguaje se vaya a implementar la base de datos, ni en qué tipo de motor de base de datos se vaya a instalar. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es de nuestros actores, volvamos al ejemplo, nuestro actor de clientes, pues ¿qué tiene un cliente? Vamos a describir los atributos que va a tener nuestro cliente a más a detalle. Por ejemplo, un cliente pues tiene un nombre, tiene una identificación oficial, tiene una edad también, y así podemos definir con más detalle a nuestro actor, que en este caso es cliente. De igual manera, las compras, podríamos poner la fecha de la compra, cuál fue el monto total de la compra, y de igual manera podríamos seguir definiendo también sobre los productos. En resumen, lo que quiero que entiendas del modelo lógico es que define con un mayor detalle nuestros actores. Por ejemplo, si nosotros indicamos que estamos trabajando con un nombre en la tabla de clientes, debemos también de indicar el tipo de dato que vamos a manejar. Por ejemplo, ¿qué tiene un nombre? Regularmente, en la mayoría de lugares, un nombre simplemente tiene letras. Usualmente es raro que un nombre tenga números, aunque existen algunos países en los que sí se permite ponerse números en los nombres. Pero para los casos generales, casi un nombre siempre es únicamente letras. Entonces nosotros indicaríamos el nombre. Va a ser un tipo de dato de texto. Ahora, si hablamos de edad, estamos ahora trabajando con un dato distinto. Entonces indicaríamos que la edad va a ser un dato del tipo numérico. Esto por generalizar los diferentes tipos de bases de datos que existen. Obviamente cada motor de base de datos maneja sus propias variables y dependiendo del tipo que manejen. Pero bueno, eso nos lleva al siguiente esquema de datos, que es el físico. El modelo de datos físico es la forma en cómo nosotros ya estamos representando la base de datos que nosotros creamos, pero ya basándonos en las reglas específicas de un motor de base de datos. Como ya te había mencionado anteriormente, los motores de base de datos trabajan el SQL de manera diferente, por lo que te tienes que aprender esas diferencias que son mínimas, pero que sí son importantes que tengas en cuenta a la hora de trabajar. Es decir, el nivel físico es ya la programación de las bases de datos. Así que si por alguien te llega a hablar sobre estos términos del esquema conceptual, el lógico, el físico, pues ya vas a saber a qué es lo que está hablando. Ahora bien, vamos a volver con el tema de la integridad de datos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una tabla que no cumple la regla de integridad de los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta tabla, vamos a llamarla tabla personas. Estamos guardando 3 valores. Una, el nombre, y otra, estamos guardando la edad. Imagínate que nosotros de repente ahora tenemos otra persona. Aquí tenemos una persona, en la primera tabla tenemos una persona que se llama Juan, de edad 23 y que su color favorito es el rojo. Ahora, si nosotros agregáramos a otro Juan completamente distinto, vemos aquí que ahora estamos poniendo Juan y que resultó que tenía la misma edad que el otro Juan, pero que la diferencia que tiene es que su color favorito es el azul. Es muy difícil con estos datos saber qué Juan es cuál, y para eso nosotros vamos a definir más características sobre las integridades de los datos. Así que bueno, la integridad de entidades, como ya vimos anteriormente, no podíamos definir qué persona es cuál. En este otro caso tenemos dos registros de tabla que son muy similares. En este caso tenemos 2 personas que se llaman Pedro, y la manera en cómo nosotros podemos diferenciarlos, una podría ser el color, pero ahora imagínate que llegue otro Pedro que su mismo color favorito sea o rojo o azul. Este tercer Pedro pues nos causaría problemas de poder distinguir de qué persona estamos hablando. Para poder arreglar
ese error nosotros agregaríamos una llave primaria, que es un campo único, con un código específico para cada nuevo registro que se cree. Si ahora ingresáramos otro Pedro, aunque tenga un color favorito a los ya ingresados, lo podríamos distinguir por este otro atributo que es el identificador o llave primaria. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos hacer para trabajar lo que es la integridad, en este caso podemos trabajar lo que son la integridad de las relaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, en este caso, con clientes y compras, en este caso, si nosotros usamos en esta otra tabla la información que ya tenemos de otra tabla, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí en esta tabla? Esta tabla es la tabla compras y tenemos un ID de compra, ID, para poder diferenciar nuestras compras. Tenemos un código que es único y distinto y estamos en este otro campo mandando llamar o haciendo la relación entre quién fue el que compró quién fue el que realizó la compra. En este caso entendemos que el número de personas es el 2, por lo que sabemos que este Pedro, al que su color favorito es el azul, fue el que realizó la compra. No estamos poniendo aquí Pedro, estamos poniendo el código que lo identifica. Entonces esto es algo que respeta la integridad de datos, pero entre relaciones de tablas. Más adelante igual vamos a estar trabajando con código. Esto simplemente recuerda que es teórico, que lo tienes que tener en cuenta para que cuando pasemos al código pues se te haga más sencillo entenderlo. Ahora vamos a continuar. Cuando hablamos de integridad de dominios, estamos hablando sobre exactamente los atributos. Aquí, como estamos viendo, estamos diferenciando nuestros Pedros por un ID que estamos trabajando. Y estos Pedros tienen un número de teléfono que es distinto. Si nosotros, por ejemplo, aquí en este otro ejemplo, vemos que estamos trabajando igual el mismo campo de teléfono, pero ahora estamos viendo que en teléfono nuestro segundo registro tiene la palabra ferrocarril. Entonces aquí ya nos está respetando la integridad de dominios. La integridad de dominios es simplemente respetar el tipo de dato que le habíamos definido al atributo. Porque, por ejemplo, si nosotros trabajamos con teléfonos, usualmente suelen ser en los teléfonos puros números. Inclusive, únicamente el único carácter que puede que no sea un número es el espacio en blanco. Porque, por ejemplo, podemos guardar un teléfono, en este caso que tenga el código del país. Por ejemplo, para algunos países podrá ser 52, otros 53, luego el espacio y el número. También existen conceptos como la LADA, pero pues el punto es que se tiene que respetar el tipo de dato que se está manejando para que tenga sentido con el campo que se está trabajando. Entonces, esta es una mala implementación de integridad de datos, pero la buena noticia es que las bases de datos, una vez que tú ya ingresas el tipo de dato de un atributo, si alguien quiere hacer esto que está aquí, le va a marcar error y no se va a poder, por lo que el motor de base de datos va a regresar un error. Entonces es muy difícil que esto pase. ¿Por qué? Porque ya va a haber validaciones por detrás que nosotros vamos a definir también. Ahora, ¿cómo logramos la identidad de los datos? Bueno, como ya te había mencionado antes, existen muchas formas para proteger la integridad de los datos. Una es del lado del desarrollo del software que va a usar la base de datos. Por ejemplo, aquí va a haber dos formas de defender la integridad de los datos. Una es del lado de los programadores que hacen el software. Ellos pueden definir las reglas a la hora de que manden datos a la base de datos. Y otra forma en cómo nosotros podemos proteger la integridad es de nuestro lado, directamente trabajando la base de datos. Nosotros podemos indicar, como ya te había mencionado antes, con un tipos de datos específicos y con rangos de números. Por ejemplo, un número usualmente suele tener 10 dígitos. Si nosotros ingresamos 10 dígitos y otra persona quiere ingresar números, es correcto.
los números telefónicos están hechos de números, pero imagínate que una persona ingresa 50 números. Eso obviamente no es correcto. Si nosotros indicamos un rango de números, por ejemplo el 10, como aquí te estoy mostrando en pantalla, pues estaremos protegiendo la integridad de los datos y no nos estarán ingresando datos que son falsos. De igual manera también podemos definir reglas globales que, por ejemplo, imaginemos que tenemos en el ejemplo anterior clientes que realizan compras. A lo mejor nosotros guardamos las compras por motivos específicos de ver qué tan leal es un cliente. Por decir un ejemplo, esto realmente no se usa. Pero imaginemos que si un cliente ya no quiere comprar con nosotros y se desuscribe, por ejemplo. Ya no compra con nosotros y se desuscribe, pues ya no nos interesa mantener toda la información que iba relacionada con sus compras. Por lo que si nosotros borramos, o sea, nosotros podemos definir reglas que cuando borremos a un cliente de nuestra tabla de clientes, se ejecute un procedimiento que elimine todos y cada uno de los registros que tienen que ver con las compras que realizó. Y esto se realiza de manera automática para que nosotros no tengamos que hacerlo manualmente de uno por uno, estar borrando cada compra que hizo a lo largo del tiempo que haya estado afiliado a nosotros. Todas estas tareas de igual manera se pueden realizar por medio de SQL y con el uso de reglas que nos provee algún motor de base de datos. Entonces esta es otra manera en cómo nosotros seguimos protegiendo la integridad de los datos, porque a lo mejor si borramos únicamente al cliente de nuestra base de datos, pero se quedan sus ventas, hay ventas que están afiliadas a una persona que no conocemos, porque no está en la base de datos. Entonces ahí no hay integridad de los datos. Pero pues vamos a aprender cómo podemos crear esos procedimientos para que mantengamos la integridad de los datos. Entonces esto es un ejemplo de cómo nosotros tenemos una tabla de usuarios y este es otro ejemplo de comentarios. Por ejemplo, estamos en una plataforma de videos. En este caso tenemos 2 usuarios y cada usuario pues puede comentar varios videos. Si nosotros detectamos un comportamiento malo del usuario, pues simplemente realizamos lo que es el baneo de este usuario. Entonces tenemos que borrar toda la actividad de este usuario, porque como no queremos volverlo a ver en la plataforma, pues simplemente lo borramos. Entonces si nosotros borráramos, por ejemplo, a este usuario que estoy indicando aquí con el mouse, con el ID en 1, en esta otra tabla que es de comentarios tendríamos que borrar estos 2 registros. De igual manera, como ya te dije, vamos a ir viéndolo en próximos videos cómo realizar esto, pero pues para que te quede claro estos temas de cómo mantener la integridad de los datos. Así que bueno, para más información sobre el manejo de SQL te espero en próximos videos. Nos vemos.